Ya chicos, insisto, volviendo al tema de los archivos, ya vimos ustedes ya vieron el tema de cómo se trabaja con los archivos con el JFill Chooser para texto plano y cómo trabajar la diferencia con el CSV, que es un análisis sintáctico al texto que se está revisando, ¿cierto? Hasta ahí no creo que haya inconveniente, ¿ya? Sigue siendo texto plano, única y exclusivamente trabajar con archivos de texto cambiando el formato. Para particularmente para ¿qué es lo que vamos a hacer? Es trabajar con archivos, pero ojo, aquí el tema de los archivos no cambia un poco. ¿Por qué? Porque los otros archivos guardan objetos, ¿ya? El tema de los objetos no es tan complejo, y por eso les decía, ya tengo un ejemplo implementado, pero vamos a implementar uno desde cero. Lo primero está tratando de sacar los errores y hacerlo lo más simple posible. ¿Cuál es la gracia? Insisto, ¿cuál es la gracia de esto? Estamos bien el primero. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando nosotros vamos a trabajar con algún tipo de archivo de tipo de ¿cómo se llama? Con algún tipo de archivo de objeto, nosotros trabajamos con algún tipo de clase base, ¿cierto? Porque son objetos. O sea, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva Java class, al cual le vamos a colocar integrantes. ¿Ya? Si se fijan, no es tan complejo, es bastante simple. La única salvedad que tiene, y aquí es donde entramos a jugar y entramos a hilar un poquito más fino, es que esta cuestión hay que darle una implementación. ¿Ya? Aquí nos referimos con una implementación, es casi, ojo, el implement, si se fijan, dice implement, ¿cierto? Yo le voy a decir que va a ser serializable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es una serie que va a contener cosas en serie y en un orden. A diferencia del texto plano, que solamente va a contener, solamente tiene contexto, nosotros decimos que nuestra clase va a ser serializable. ¿Para qué? Para poder acceder a ella cuando la guardemos en un objeto. Ojo, ¿se entiende esa diferencia? Porque nosotros la trabajamos sin el serializable, sin el implement inserializable, de manera normal, porque está dentro de un objeto el cual se está activando. Pero cuando lo vamos a guardar en un archivo, necesitamos que esté implementado el serializable para poder recorrerla de vuelta. Porque yo cuando lo guardo, paso los archivos. Pero cuando voy a extraerlo, tengo que saber que estos archivos están de manera serializable o está implementado serializable, porque va a venir una serie de objetos del mismo tipo que yo voy a rescatar de ese archivo. ¿Ya? Lo simple que ustedes le colocan serializable, o si no, no funciona. ¿Se entiende? Ahora sí. Esa es la parte más simple. Es decir, si ustedes quieren guardar en el archivo y después mostrarlo, no les va a funcionar si no tienen implementado el serializable. El serializable es que nos da el poder de trabajar con él de ida y vuelta. Teniendo eso claro, nosotros vamos a crear dos campitos, un entero y un número. ¿Ya? O sea, pruébate sin mayúsculas, sí. Un nombre, ¿ya? Y vuelta. La mala costumbre de fíjate, no te hace el número. INT edad. Con esos dos valores basta, ¿cierto? Me falta la T. Con esos dos valores basta, ¿cierto? Un nombre y una edad. Después el resto lo hacemos con insert code, constructores, uno de llenado, nada de otro mundo, ¿cierto? Uno vacío, de transetter, y al final no. No me equivoco con otro. ¿Qué hizo? Cuando pinché donde no era. Y insert code toString. Listo. Fue. Nada de otro mundo, ¿cierto? Algo que no habíamos visto. Nada que no conozcan del semestre anterior, ¿cierto? Ya con eso, que es lo que tenemos, ya tenemos nuestros
elementos, o sea, los elementos que vamos a trabajar, que para este día para esta cosa se llaman integrantes, ¿ya? Más en los integrantes, ni un problema, y con eso nosotros tenemos nuestra primera parte. Si nosotros nos vamos a voy a agregarle un menú ítem a menú ítem, que luego se va a llamar, le vamos a colocar ahí insertar integrante. Integrante, le cambiamos el nombre de la variable para que sea insertar elemento, y podemos darle hasta una abreviatura con el control, ¿cierto? Nada de otro mundo. Y ahora nos vamos al action performance de esto. ¿Para qué? Para agregar nuestro elemento, pero nosotros hasta el momento ni siquiera hemos hecho nuestro Java Internal Frame para trabajar, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a colocar? Ingreso ya está ocupado. Inserta, ¿ya? No, o sea, inserta obj igual new inserta paréntesis, punto y coma. Nuestro desktop panel se llama escritorio, así que escritorio punto add, ahora paréntesis, inserta punto y coma, y después inserta punto set. Tiene toda la razón, obj aquí obj punto set visible. Sí. ¿Cuál es todo el tuerto de esto? Que nos falta el inserta. ¿Ah? Muchas gracias, disculpen. True. Y no está faltando el inserta, ¿cierto? El inserta no está creado, así que tenemos que hacerlo. ¿Ah? Gracias. New. Ya nos está faltando este. Y este va a ser un Java un new Java Internal Frame Form, el cual se va a llamar máquina inserta. Y ahí actualmente este botón no desapareció el error, ¿cierto? Ahora este no tiene nada hasta el momento, así que lo que vamos a hacer es primero setearle los botoncitos, y un insert elemento. Listo, con eso tengo el título, tengo los botones. Puedo ponerme a jugar un poco ya con la ventana. ¿Qué nos estaría faltando? Agregar los dos elementos, ¿cierto? O sea, tenemos que agregar para eso, insisto, para eso tenemos que agregar nuestros dos elementos. Nuestros dos elementos no son para nada difíciles, son un label, donde quedó el text field, un text field. No creo que hasta ahí hay inconveniente, ¿cierto? Vamos con el label, nombre, blanqueamos, txt, creo que es txt nombre, hasta ahí nada de otro mundo, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo con nuestro edad, txt edad, ¿cierto? Nada, otro mundo, tengo estas dos cosas. Me estaría faltando un botón para hacer la inserción, o sea, insertar registro, ¿ya? Insertar registro, y vamos a colocar otro botón que va a ser un mostrar, ¿ya?
mostrar. btn mostrar. Acá tenemos leído el valor. btn ingresar. ¿Ya? Ahí tengo mis dos botones listos para trabajar y tengo los cajones de texto hechos. TXT nombre, TXT edad, ¿cierto? Hasta ahí no hay inconveniente. Botón derecho al action performance de esta cuestión y vamos a agrandar un poquito el texto porque aquí es donde se empieza a poner, no digamos que pile agudo, pero se empieza a poner ya un poco más espeso el asunto. Voy a minimizar esto. ¿Por qué se empieza a poner más o menos espeso? Porque aquí es donde empezamos a hablar de los tecnicismos, de qué cosas tenemos que tener y qué cosas que no. Lo primero, tenemos que trabajar, insisto, con un aquí tengo el torpeo de los significados. Tengo que trabajar con un file que ya lo han ocupado, ¿cierto? Para trabajar con el archivo y poder saber dónde está. El file output stream y el file input stream, que son para leer y escribir el archivo distintamente uno y el otro, ¿ya? El object input stream y el object output stream, que son los que me van a sacar como objetos los elementos. ¿Ah? ¿Cómo? Lo escucho poco, señor. Exacto. Si se fija, los dos son input stream, tanto como para file input stream o object input stream y file output stream y object output stream. Ambos funcionan de la misma manera. Y eso, básicamente, para los elementos que tenemos, no es nada de otro mundo. Ya hicimos serializable el, ¿cómo se llama nuestro objeto? ¿Cierto? Ya lo hicimos serializable. Llamamos primero para que llamara a nuestro internal frame y ahora vamos a trabajar en esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y aquí es donde se pone, no digamos que se pone pesada la pista, pero aquí es donde empezamos nosotros a jugar. Lo primero que tenemos que hacer para poder ponernos a guardar los objetos es crear un object input stream. O sea, ¿sí? Object input stream, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? Aquí está. Nosotros lo primero que creamos, insisto, creamos un archivo, ojo, no, yo me estoy mandando el primero entre el control. No es un object input stream, esto lo vamos a ocupar para acá. El primero que vamos a ocupar va a ser el file, porque tenemos que saber dónde vamos a guardar el archivo. Dígame. Ya, entonces, primeramente me había mandado un control y esta cuestión antes de tengo que colocarle, es decir, no era object, era un file, pero primero tenemos que recordar que cada vez que trabajamos con el archivo nos va a alegar por el try por el input, el IO exception, ¿cierto? Así que lo primero es paréntesis el catch, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave, y aquí me va a alegar lo más probable es que sea por el IO. Esperemos que ahí está el IO. No, y debería ser el IO exception, no IO error. IO exception. Con ese lo está alegando por el error de entrada y salida y lo vamos a dejar en la variable. No vamos a dejarlo ahí por mientras porque por el momento no nos está arrojando errores. Entonces, dejamos ahí por mientras porque por el momento no lo está reclamando porque no tenemos nada dentro de nuestro array catch, ¿cierto? Así lo primero que hacemos es un file. Ojo, si lo hacen con minúscula no se los va a reconocer. Archivo new file y vamos a ver dónde dejamos el archivo. Claro que se le colocó
file podría funcionar, ahí sí, y vamos a ver dónde dejamos el archivo, ¿ya? Yo para este caso, para este caso particular, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar dónde dejarlo, y yo creé para eso, aquí en el disco duro, aquí, tengo un archivo que se llama temporal, y voy a rescatar, ojo, aquí está, no, ahí está, voy a rescatar esa ruta, para decir que me lo deja ahí, ¿ya? O sea, copio, y aquí entre medio voy a dejar, ojo, entre comillas, voy a dejar la ruta temporal, después me está pidiendo doble backlash, y cómo voy a llamar el archivo. Para este caso lo voy a llamar listita.obj. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar de ser de txt, porque te va a guardar objetos, ¿ya? Por eso, y básicamente le estoy dando una ruta para que me diga dónde lo voy a dejar. Ustedes ya saben ocupar el JField Chooser, así que pueden delimitar la ruta como ustedes quieran. ¿Se entiende? Yo estoy haciendo de manera manual, para que también entiendan que también se puede agregar de manera manual y dejar predefinido rutas particulares. ¿Estamos? Y obviamente que me está alegando que me falta el import del file. Y sería, con eso tengo ya mi ruta hecha. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ocupar? El file output stream. O sea, file output stream. ¿De qué? ¿O qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer la función de escritura. O sea, escribe va a ser igual a new file output stream, ¿cierto? File output stream, ¿de qué? Del archivo que acabamos de seleccionar. ¿Se entiende? O sea, acabamos de colocar el archivo para escritura. Y aquí es donde se pone un poco, digámoslo que un poco complejo el asunto, porque nosotros vamos a ocupar el object output stream para ir ingresando los objetos. Ojo, cuando nosotros hablamos de que vamos a ocupar los objetos, es porque estos objetos se van a ir ingresando de a uno, de un elemento, en una sola iteración, porque aquí ¿qué es lo que estoy haciendo? Hasta ahí seleccioné el archivo. Ahí ¿qué es lo que hice? Prepararlo o tomarlo para su creación, porque ahí recién lo llamé, creé el objeto donde se va a escribir. Después de eso digo que voy a ocupar el output stream para empezar la escritura, y ahora, y esta es la parte que digamos más compleja que tiene, y lo más probable es que me pida hacer una modificación con try catch. Yo digo object, ¿ya? Object output stream, ahí está, output stream, ya, digo object output stream, que se va a llamar ingreso, ya, lo tengo, archivo, escribe, ingreso, ¿cierto? Y ahí es donde yo voy a, ojo, en esa parte es donde yo voy a hacer el new objeto de escritura, el que me va a pasar los valores para adentro, elemento por elemento, y ahí hago el new object output stream, ¿de qué? Del escribe, ¿ya? Creo que use una mayúscula y no hay que ver. Me estaría faltando el punto y coma, ¿cierto? Y ahora actualmente, ¿qué es lo que tengo? Tengo el objeto hecho, pero hasta el momento me falta. ¿Qué es lo que me falta? Ahora lo que tengo que hacer es crear los objetos que le voy a pasar para adentro. ¿Cuántos objetos? Los objetos tienen dos datos, ¿cierto? Estos objetos que se llaman integrantes tienen un nombre y un apellido. Tengo que pasarles, cuando los creo, un string y un número. O sea, si yo me voy acá, fíjense, yo me voy acá, lo que voy a hacer es colocar, ¿cómo se llama? Ingreso punto write object, ¿ya? Write object, y aquí adentro coloco el objeto que voy a hacer.
y aquí entro coloco el objeto que voy a ocupar. Como instancia del objeto, básicamente con una instanciación anónima. New OBJ, no, OBJ no, L, nuevo, new L, no, no, estoy mintiendo, no le estoy colocando un nombre objeto como instanciación anónima. Lo que tengo que hacer es new integrantes, si me equivoco con ese, sí, integrantes, en donde abro paréntesis y coloco el primer valor. ¿De dónde saco el primer valor? Del cajón de texto, ¿cierto? txt nombre, si no me equivoco, punto getText, ¿cierto? Y con eso acabo de traer el primer string. El segundo, ¿de qué tipo? Numérico, así que tengo que hacer, si lo voy a sacar del txt de edad, tengo que hacerlo en parseo de datos, o sea, integer.parseInt, ¿cierto? ¿De qué? De txt-edad, ¿cierto? Punto getText. Y si no me equivoco, ahí estaría el asunto completo. Fin. Voy a saltármelo para que lo entiendan de mejor manera y podamos hacer el análisis de esta cosa. Ahí estoy ingresándolo en un objeto y después dentro lo que estoy haciendo es creando el objeto o instanciando el objeto a medida que lo voy trabajando, ¿cierto? Primero, aquí tengo la instanciación, los dos elementos del objeto, y aquí lo que estoy haciendo en el write object, es el objeto que acabo de crear, pasárselo al archivo, ¿ya? Ese termina el parseInt, este termina la creación del objeto, ¿cierto? O sea, lo bajo, y este de acá, este paréntesis de aquí, termina la escritura del objeto en el archivo, ¿ya? Hasta ahí creo que hay inconveniente. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Insisto, ¿dónde sacamos el archivo? Lo preparamos para la escritura, creamos el objeto que hay que escribir y empezamos a pasar los objetos para que los vaya escribiendo uno por uno. ¿Cuál es el gran pero? En esta parte yo estoy escribiendo solo un objeto, ¿ya? ¿Se entiende? Solo un objeto. El problema es que yo cuando cierre esta cuestión me va a permitir, no es que me vaya a permitir, pero me va a molestar el hecho de que yo no puedo volver a escribir a menos que vuelva a recorrer todo. ¿Se entiende? Si yo agrego un objeto y después cierro, no tiene más objetos que caber dentro del archivo. O sea, lo que yo tengo que hacer es recorrer. Ojo, acá yo podría esta cuestión meterla dentro de un bucle, ¿cierto? Y agregar la cantidad de elementos que yo quisiera de una sola vez, o recorrer un array list, en donde yo ves que los objetos los creo uno por uno y los vaya ingresando. ¿Se entiende? Cuando yo estoy ingresando con este new integrantes, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que cada vez que yo vaya a crear un objeto para ser agregado al archivo, tiene que estar recién creado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque va a ir serializado hacia adentro uno por uno. ¿Yo puedo recorrer una array list? Sí, puedo recorrer una array list, pero va a tener que ser, insisto, serializable para que pueda recorrerlo e ingresarlo dentro de esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que salimos de este completo entuerto, que es el de este object, ¿cierto? Del ingreso, yo lo que voy a hacer, fíjense, lo que voy a hacer es blanquear mis dos variables y dejarlas arriba nuevamente. O sea, txt nombre punto setText, la dejo en blanco, txt edad punto setText en blanco, y después simplemente hago txt-nombre punto request focus. ¿Para qué sirve eso? Para que el foco quede tomado en el nombre nuevamente y pueda seguir ingresando de a uno. Ya acabo de blanquearla, y si se fijan y bajamos un poco, ya nuestro IOException ya no está alegando. Si nosotros guardamos esto, nos van a aparecer un par de cosas, porque esta cuestión se va a dar cuenta de que a lo mejor le falta algo y ya no están
hinchando con dos cuestiones que no se están ocupando, ¿cierto? No se están ocupando. Pero dejémosla ahí, si total no molestan, si es que sobra, ¿cierto? Solamente están sobrando. Y con eso, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Ojo, con este botón ingresamos elementos a nuestro archivo de objetos, ¿cierto? Vamos a ver cómo se cae, digo cómo anda. Aquí está. Era el ingresar integrante, ¿cierto? Pincho ahí. Luego. Ah, no, antes de eso, fíjense. Tenemos solamente lista. ¿Cómo se llama nuestro archivo? Listita. ¿Cierto? O sea, coloco 1 y 1. Ingresar registro. Me faltó algo, estoy seguro que me faltó algo. Sí, nos faltó algo. A pesar de que lo hizo, pero no nos conviene tocarlo aún. ¿Por qué? Entonces, aquí nos faltó algo. Una vez que termine esta cuestión, no, el ingreso tengo que cerrarlo. Ingreso, punto. Tengo que cerrar el archivo, porque si no queda abierto. Se me había olvidado ese detalle. Ahora sí. Entonces voy y cierro este cachureo. Y voy acá y cierro elimino mi listita para que no de la hora por las puras. Y echamos andando de nuevo. Fíjense. Acá está. Chun. Ingreso, ¿cierto? Uno. Registro ingresado. Listo. No nos mostró nada, ¿cierto? Pero si vamos acá, ya sabemos que se creó. Y si queremos editarla, podemos abrirla con nuestro Notepad más. Pero nos va a entregar esto. ¿Se fijan que esta cuestión ya no es lo que nosotros conocemos como un archivo de texto plano? Nos entrega este tipo porque ya es un objeto complejo, el cual tiene estructura y tiene valores, ¿cierto? Así que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Profe, ¿puedo revisarlo con un papel? Entonces, si se fijaron, ya la cuestión no es lo mismo que nosotros habíamos registrado comúnmente. ¿Cómo voy a hacer que lo muestre? Recorriendo el asuntito usted. Y para eso vamos a ir aquí al mostrar, ¿ya? Para implementar la función de muestra. Pero ojo, la función de mostrar es casi tanto igual, no digamos que igual o tanto más larga que el otro, pero ¿cuál es la gracia? Que nosotros podemos rescatarla como valores, con los valores que queramos, ¿ya? ¿A qué me refiero con los valores que queramos? Básicamente podemos rescatar los valores y hacer lo que queramos. Si queremos los metemos en un array list, si queremos los mostramos por consola, si queremos los mostramos en un tipo de formulario, o lo agregamos a una tabla, lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque nosotros se rescatan como texto plano y básicamente van a un bucle el cual recorre, igual como lo hicimos con el archivo tipo CSV, ¿cierto? Igual como se hizo con el archivo texto plano. No es muy distinto. Aquí tenemos el botón mostrar, ¿cierto? Entonces, este empieza con el object input. ¿Se entiende? Con el object input stream. A ese le vamos a colocar y le vamos a dar un valor. ¿Se entiende? Este va a estar fuera del try catch. ¿Por qué va a estar fuera del try catch? Básicamente porque si yo lo dejo dentro del try catch me va a arrojar errores, sobre todo cuando quiera cerrar el archivo, ¿ya? Solamente por eso. Solamente por eso. Entonces quiero el try catch y vamos jugando un poquito con esto. Después vamos, no importa que no está generando el error ese porque nos falta el catch y el IO exception. Y ahí estamos. ¿Ah? Está así, muy mal escrito. Entonces, ya tenemos estos valores y el catch porque todavía no encuentra un error que valga la pena.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y aquí me voy a poner bien copión, básicamente la primera parte, fíjense, acá era con el output stream, ¿cierto? Acá es lo mismo, pero en vez de output es input. Y ojo, y para el object es lo mismo, pero con la diferencia de que el object nosotros lo colocamos fuera, ojo. Es decir, esta parte es exactamente igual, pero esta parte no funciona con el input, funciona con el, no funciona con el output, es con el input stream, porque aquí es donde nosotros le vamos a colocar valores, donde vamos a extraer valores del archivo para traerlo a este sistema, o sea, input stream, input stream. ¿Se entiende? Es decir, la versión inversa. Porque con este, que es lo que queremos, rescatar valores. Insisto, aquí arriba lo único que hicimos fue agregar un valor. Si agregamos otro, teníamos que agregarlo después de este. Y básicamente copiando esto, cambiándole valores. ¿Ya? De ahí podemos verlo si quieren. Con este lo que vamos a hacer es rescatar lo que tenga recorriendo. ¿Ya? Recorriendo el ejemplo. Y este es object básicamente input stream, así de simple. ¿Esto me está alegando por? Tiene toda razón. Input stream, ahí está. Es así de simple. Como le digo, ya le funciona inversa. La única diferencia, ojo, la única diferencia es que acá nosotros, no, aquí vamos a encontrar esto que está aquí viene con ese, un retorno, ¿ya? Leo el archivo, lo abro para sacarle valores, o sea, para que entren valores a mí, y después simplemente ocupo el input stream para que lo retome, ¿ya? Y después yo lo único que tengo que hacer, ojo, es recorrerlo. ¿Cómo lo recorro? Y aquí donde se pone simpático el asunto. El nunca bien ponderado while. El problema es que aquí es lo que evaluamos, que no se caiga. Tal cual. Insisto, tal cual, así como lo están viendo. Diciéndole cochinamente, es verdadero. ¿Ya? Y de ahí lo único que tengo que hacer, es sacar, ¿cómo se llama mi elemento? Integrantes L, ¿cierto? Y yo lo único que voy a hacer aquí es hacer un parseo. Estoy haciendo un parseo, un casting. ¿Se acuerdan? Cuando traemos un objeto pero no sabemos qué es lo que es, le hacemos un casting. No es para, ojo, es para presentarlo y que sea aceptado. No es para construirlo ni instanciarlo, porque está construido, pero como no se sabe, tenemos que presentarlo de alguna manera. Y de ahí simplemente digo paréntesis, chun, complicado. ¿Por qué me falta un paréntesis? Parece que me meter uno de más. Sí, a meter uno de más. Y me está alegando por retorno ya red object, sí, está bien. Faltaba el caso no fue una exception. Básicamente está alegando por eso. ¿Ya? Está alegando porque faltaba un clase. Y con eso yo ya estoy sacando el elemento. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con el elemento? Bien dicho. Nombre. Dos puntos. Más L. Punto. Get. Nombre, ¿cierto? Saqué el elemento, ojo.
¿Por qué? ¿Por qué digo el elemento? Porque arriba estamos agregando solo uno. Edad, get, listo. Y podría hacer algún tipo de línea para marcar uno de otro. Una vez que termine todo este asunto, yo después de todo el try catch, lo que hago es cerrar mi objeto de escritura, digámoslo, o sea, retorno y me va a alegar porque falta algún tipo de importación de try catch. Y sería, con eso, ojo, con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo echo a andar este asuntito nuevamente, o sea, tengo que cerrar el que ya tengo abierto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué me está alegando? No, está bien, no debería haber problema. Ojo, si yo echo a andar esto, tal como está, yo puedo agregar, pero ¿cuántos elementos me va a mostrar? Uno, solo uno, porque estoy agregando un elemento cada vez que guardo, ¿ya? O sea, movemos este de acá y lo voy a dejar bien para acá para que se vea. Insertar 1, 1, 1, 1, 1. Vamos a cambiar los segundos, no voy a colocar doble. No, se va a caer. 2. Ahí sí. Inserto el registro y después le vuelvo a mostrar. Porque he ingresado solo uno, fíjense. Si yo agrego otro, supongamos lo guardo y cuando me muestra solo un registro. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy acá, cuando yo estoy acá en esta parte, en la parte del guardar, yo en esta parte no estoy iterando, estoy guardando solamente un registro, no estoy guardando 3 o 4. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo agrego otro registro? Básicamente lo que tengo que hacer es ingresar otro como este, ¿ya? Es decir, repetir este proceso otra vez dentro o aquí mismo para que me aparezcan dos registros. Supongamos que voy a colocar al 2 y aquí coloco entre comillas registro número 2 y aquí coloco el valor porque es numérico, ¿cierto? 0002, no, va a ser 2 igual porque es numérico, así que le colocamos 1, 2, 3, 4, ahí sí. ¿Se entiende? ¿Me está ligando esto? Se espera un punto y coma. Dice que se espera un punto y coma, ¿te extraño? Esto debería ser, ojo, debería ser, insisto, para que quede más claro, debería ser así porque yo estoy agregando elementos me sobra un paréntesis, ahí sí, por eso está esperando un punto y coma, le sobra un paréntesis. ¿Se entiende? Ahí está. Y fíjese, este otro elemento, voy a agregar otro más abajo, igual, en donde por ejemplo aquí le voy a agregar, este va a ser el 3 y el 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Por eso, si yo lo pongo dentro de un bucle a ingresar, antes de cerrar, esta cuestión va a ingresar todo lo que yo quiera. Pegamos comanda, guardamos estos datos, cierro este de acá, para que lo vean. ¿Ya? Me abre, insisto, coloco aquí, coloco el 1, inicio el registro y se le coloco mostrar. Fíjense, he agregado solo un elemento, pero como le coloqué los otros más, se van agregando. ¿Se va entendiendo?
O sea, nosotros podríamos agregar la cantidad de elementos que quisiéramos a este registro, siempre y cuando la parte, ojo, la parte la metiéramos dentro de un bucle. Por ejemplo, vamos recorriendo un array list, sacamos nuestros valores y se los agregamos a un archivo con una carga final que diga, por ejemplo, guardar en archivo. ¿Se entiende? Señores, señoritas, ¿les quedó más o menos claro cómo opera? Ya, ahora yo voy a tratar de subir esta cosa. La idea es que lo implementen. ¿Estamos?